mensajes muy especiales de parte del Señor, pero recuerde de que el ministerio de Jesús, ¿verdad?, se basaba en predicar y enseñar y ministrar, aparte de su vida devocional. Este era el programa de Jesús, su vida devocional, ¿verdad?, íntimo con el Padre. Luego él se dedicaba a predicar, que es proclamar el mensaje del Evangelio, o sea, que la gente lo acepte o no lo acepte, pero se dedicaba a enseñar los principios, es decir, a explicar los principios del reino para que nosotros amoldemos nuestra vida conforme a las Escrituras, ¿de acuerdo? Luego él ministraba, es decir, sanaba enfermos, echaba fuera demonios y anunciaba con señales el Evangelio del reino. Amén. Así que vamos a hacer uso de las enseñanzas que el Señor les ha venido o les dio a los discípulos y que nos ha venido dando a nosotros también en este lugar. Ya hablamos del apóstol Pedro, hablamos mucho acerca de él, y estamos con la vida del apóstol Andrés, su hermano. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo dijimos de que se le definía o se le describía al apóstol Andrés? Al apóstol Pedro se le definía como el apóstol ¿qué? ¿Se recuerda? Impetuoso, y explicábamos todo eso. Pero a Andrés se le define como el apóstol que le da valor a las cosas pequeñas, o que aparentemente son pequeñas para nosotros, pero que él le daba el sentido o consideraba el valor que corresponde a esas cosas que nosotros llamamos pequeñas. Amén. Así que quiero invitar para que vayamos a Juan 6:9. 6:9. Veamos ahí el Evangelio de Juan 6:9. Vamos a leer un texto y luego vamos a tocar algo acerca de él. Aleluya. Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Eso significa que una de las cosas que destacan en la vida y ministerio de Andrés es su extraordinaria habilidad de ver el gran valor que hay en las cosas pequeñas o modestas. Evangelio de Juan 6 y versículo 9. Aleluya. Muy bien, estamos listos, ¿verdad? Leemos. Dice así la Escritura, para la gloria de Dios y bendición nuestra. Evangelio de Juan 6, versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Leámoslo todos juntos. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Instrúyenos, Señor, enséñanos y prepáranos. Oh Dios mío, a través de la vida de Andrés, enriquece nuestra vida espiritual. Edifícanos en tu palabra, en tu espíritu. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Muy bien. Decíamos de que una de las habilidades del apóstol Andrés es darle valor a las cosas pequeñas o a las cosas modestas. Aparte de que él tenía una habilidad también muy especial, y es que él siempre aceptó estar, si se podríamos decir, bajo la sombra de Pedro. Es decir, él aceptó su llamado en un segundo plano. O sea, la actitud de Andrés lo hacía ser efectivo en su ministerio, porque él no quería ocupar la posición que algunos de los discípulos, especialmente su hermano, quería ocupar, sino que él tenía esa habilidad no solamente de ver el valor de las cosas pequeñas, sino también el estar bajo a la sombra de su ministerio del apóstol Pedro. Y esa actitud, en primer lugar, lo hizo ser efectivo, y en segundo lugar, lo hizo entender cosas que los discípulos o los demás discípulos no podían captar, pero que en Andrés había ese tacto
tacto para comprender a veces de que a través de las cosas pequeñas o que parecen insignificantes, el Señor puede hacer cosas extraordinarias. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, al decir que Andrés le daba valor a las cosas pequeñas, no estamos diciendo que su mentalidad era pequeña, ¿verdad? Como muchas veces nosotros tenemos una mentalidad tan pequeña. Hablamos de un Dios grande, pero a veces nuestra mentalidad y nuestras actitudes y nuestras acciones son tan pequeñas, son tan reducidas. Entonces a veces hablamos de un Dios grande, de un Dios poderoso, pero a veces nuestro estilo de vida estamos mostrando un Dios pequeño. Y a veces en nuestro lenguaje hablamos de un lenguaje de un Dios pequeño. No, nuestro Dios no es pequeño. Diosito no es Diosito. Dios es el Dios todopoderoso. Ahora, usted lo puede llamar de cariño, Diosito, Padre mío. Usted lo puede hablar de alguna afinidad, pero nuestro Dios no es chiquito, nuestro Dios es grande. Eso no quiere decir que Andrés tenía una mentalidad pequeña, chiquita. No, él tenía, al contrario, él tenía una mentalidad en el sentido de que Dios tiene también o está pendiente aún de las cosas pequeñas, y de lo pequeño es que Dios se glorifica. Por eso que decía Jesús en su enseñanza: mira las aves del cielo que no siembran ni hilan, y mi Padre Celestial las alimenta. Dios tiene cuidado de las aves del cielo o la hierba del campo. Dios tiene cuidado de esas cosas que para nosotros, ¿qué vale un pajarillo? Dijo Jesús. En los tiempos de Jesús, ¿qué vale un pajarillo? ¿O qué vale la hierba del campo que ahora es y mañana ya no es, o se echa en el fuego? ¿Qué significado tiene ese? Quizás para nosotros no, pero para nuestro Padre Celestial tiene un gran significado, una gran importancia. Y eso son las cosas que muchas veces nosotros no prestamos atención a las cosas pequeñas. Nosotros queremos y creemos un Dios grande y queremos cosas grandes. Pero quiere Dios que nosotros aprendamos a valorar las cosas pequeñas. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, lo digo por experiencia y testimonio, y las mujeres no me hagan mentir aquí, ni los hombres. Por ejemplo, para una mujer que su esposo le regale una flor, verá que tiene una gran importancia en su corazón. Un detalle, por muy pequeño que sea, ¿verdad que sí? Pero para nosotros los hombres, que dan una flor. No. ¿Me entienden? Lo que quiero decir. Entonces, son detalles. No sé para qué dar una flor a mi mujer, la paso viendo todos los días ahí. Pero ella te da la comida. Detalles como eso, que aún en la pareja. ¿Por qué es que a veces las relaciones se enfrían, se apagan, se vuelven monótonas, y a veces nos tratamos como que si no fueran esposos cuando se fueran esposas? Y los hijos también. Porque no le damos valor a esos pequeños detalles. Y si no le damos valor a esos pequeños detalles, menos le vamos a dar valor a las cosas más grandes de Dios. ¿Por qué muchas veces Dios no nos da cosas grandes? Porque no sabemos valorar lo pequeño que nosotros tenemos. ¿Está comprendiendo? Entonces Daniel tenía ese tacto. Andrés tenía ese tacto, esa forma de pensar que le daba valor. No es que tenía una mente pequeña, sino que tenía una mentalidad distinta a los discípulos. Amén. Ellos pensaban en grande y todo, pero hay que pensar desde lo pequeño. Como la luz de la aurora comienza hasta que el día es perfecto. Por allá se ve el sol que va saliendo, pero luego ese sol se va levantando, y su fulgor y su resplandor comienza a brillar los cielos que están sobre nosotros. Entonces, así también Dios quiere que nosotros vayamos de aumento en aumento, que podamos crecer. Pero es importante que le demos valor a esos detalles pequeños. Amén. Un buenos días, ¿verdad? Como a los niños se les enseñan las palabras mágicas. ¿Cuáles son las palabras mágicas de los niños? Buenos días, gracias, por favor. ¿Cuál es la otra? Te quiero. Entonces, todos esos detalles, ¿de acuerdo? Entonces, los niños son ellos están bien pendientes de todo lo que hacemos. Entonces, si el papá es detallista o la mamá sabe, entonces ellos están viendo todo eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a aprender a través de la vida de Andrés 3 cosas a
las cuales Él le dio un gran valor, que a veces nosotros no se lo damos. Y aquí vamos a empezar la lectura que acabamos de leer. Nos muestra de que Jesús, a propósito, hace la pregunta, y vamos a leer el versículo 5. Veamos el 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, oiga, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Era una multitud. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús siempre sabe lo que va a hacer con nosotros. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, aquí viene Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene, ¿cuántos panes? 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué son estos 5 panes, 2 pececillos para 5,000 personas? ¿Qué eran eso? ¿Acaso Jesús iba a ser tan injusto de quitarle los pocos panes que tenía a ese muchacho, a ese niño? No lo iba a hacer. Jesús sabía lo que estaba haciendo, pero Jesús quería saber cuál era la reacción de los discípulos. ¿Están conmigo? ¿Cuál es la reacción? Jesús permite muchas cosas en nuestra vida para ver cuál va a ser nuestra reacción, pero Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuál es la reacción? ¿Verdad? O como cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos exhorta acerca de algo, ¿cuál es nuestra reacción? De alguna manera Él nos está probando la fe, nos está probando la madurez, nos está probando nuestra espiritualidad. Entonces, y la reacción de Felipe dijo: 200 denarios, ¿qué es eso? No. Entonces Felipe en su mente estaba cerrado, pero Andrés buscó solución y dijo: aquí hay un muchacho, y yo sé que esto no es suficiente para esos 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Ahora, aquí viene el detalle. Una de las cosas que Andrés le dio valor es a las personas. A las personas, es decir, como individuo, a cada uno en particular. ¿Se recuerdan cuando después que Andrés tuvo el encuentro con Jesús? Estuvimos hablando de eso, del encuentro de Andrés con Jesús, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera acción de Andrés después del encuentro con Jesús? ¿Cuál fue la primera acción que hizo? ¿Ah? Después del encuentro de Jesús, ¿llevar a quién? A su hermano Simón Pedro a Jesús. Ahora, hasta ese momento de que no se había encontrado con Jesús, Andrés no había llevado a nadie, porque primero él tenía que ir a Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, es como que Jesús le transmitió a Andrés en esa tarde y noche que estuvo compartiendo juntamente con Juan también. Es como que Jesús le compartió el sentido por el cual Jesús venía a este mundo, que era salvar las almas. Entonces, la primera acción de Andrés fue llevar a Pedro a Jesús. Entonces, es como que se le transfirió una pasión y una compasión por las almas, por las cuales Jesús venía a redimir. Entre esas almas estaba la suya y la mía. Ahora, significa eso de que Andrés le dio valor a las personas, a una alma, el valor de una alma. A veces las personas no se sienten valoradas. ¿O no le ha pasado eso? Me ha pasado a mí. Pero a veces no nos sentimos valorados, o lo contrario, no sabemos valorar a las personas, especialmente a las personas de que Dios nos pone para bendecir. Puede ser la esposa, el esposo, los hijos, la familia, pero los más cercanos, los buenos amigos, las buenas amistades. A veces nos cuesta valorar a esa persona, y por eso es que a veces tenemos actitudes egoístas, actitudes altivas, soberbias, porque vemos de menos a otro, o lo vemos con indiferencia, o no nos interesa quizás muchas veces la necesidad de otro. ¿Por qué razón? Porque no le damos el valor que corresponde a esa persona, a ese individuo, aunque esa persona, digamos que ande en una
de libertina, una vida de desenfreno, una vida totalmente ajena a la voluntad de Dios. Pero esa persona, esa alma tiene un valor. Y es ahí donde nosotros debemos de considerarnos unos a otros, como dijo el libro de Hebreos, para estimularnos al amor, al considerarnos, decir, dale el valor que Cristo nos ha dado en la cruz. Entonces Andrés le daba valor a una sola alma. ¿De acuerdo? Le daba un valor a una sola alma. Ahora, el libro de Proverbios 11:30 dice que el árbol o el justo es árbol de vida, y el que gana alma es ¿qué? Es sabio. O sea, el sabio aprende a apreciar plenamente el valor de una alma. Andrés era sabio porque él apreciaba el valor de una alma. Él apreció el alma de Pedro, de sus seres queridos, y él apreciaba el alma. Ahora, Andrés fue el primero que llevó a un judío a Jesús. Luego vamos a ver aquí en el capítulo que acabamos de leer, Andrés fue el primero que llevó juntamente con Felipe a unos griegos, es decir, gentiles, a Jesús. Y esto concuerda cuando Jesús dijo y vio las multitudes, y Jesús dijo, tengo compasión de ellas, porque son como ovejas, almas perdidas sin pastor. Jesús le daba el valor, por eso que dejó las 99 y fue por una, porque él le daba el valor a esa una. Pero tenemos 99, ¿qué aquel? No, él le daba el valor. Si le daba el valor a uno, ¿cómo no le daba el valor a todas las almas? Cuando usted aprende a valorar una alma, una persona como tal, entonces va a poder apreciar y contemplar con esa compasión y misericordia que Cristo quiere con todas las almas. Y una de nuestras oraciones y de nuestras acciones va a ser traer almas a Cristo. Aleluya. Muchos quieren multitudes, muchos quieren traer almas multitudes, pero el Señor le dice, tráeme una, y va a haber fiesta en el reino de los cielos. Va a haber fiesta. Si hay algo por qué hay fiesta en los cielos, es cuando una alma entrega su vida a Jesús. Al menos yo hice fiesta que no había nadie conmigo, pero yo sentía que hubo fiesta en el cielo. Nadie me invitó a pupusa porque no estaban en el país, nadie a comer ni nada, pero yo sentía una alegría, un gozo, como lo sintió Zaqueo cuando Jesús le dijo, bájate de ahí porque este día es necesario que yo pose en tu casa. Y él le recibió con gozo porque la salvación había llegado a su alma. Y si el alma se goza, ¿cuánto más el Salvador de esta alma? Entonces Andrés le daba el valor a una sola alma. Andrés no miraba quizás predicar a multitudes, pero su anhelo era hablarle a alguien, llevar a alguien a Cristo. Le daba el valor a una alma. Es como cuando a veces nosotros salimos a predicar, ya me ha pasado, que a veces puede haber mucha gente y uno invita a que si hay alguien que necesita realmente uno volverse al Señor o entregar su vida a Cristo, que nunca lo ha hecho, entonces a veces quizás la respuesta no es de inmediato, o quizás a veces una persona pasa. A mí me ha pasado que en una ocasión pasó un niño como de 8 o 9 años llorando, recibiendo a Cristo. Entonces, pero de tiempo después yo me doy cuenta que ese niño ahora es un siervo de Dios. Y cualquiera dice, gran evento que se hizo, y ni una alma y pasó nada más, porque no apreciamos el valor de una alma. No apreciamos. A veces nosotros celebramos más los logros académicos o los logros financieros que cuando un alma viene a Cristo. ¿Por qué? Ahí nos damos cuenta que a veces apreciamos más lo material que las almas. Ahí nos damos cuenta que apreciamos muchas veces los logros humanos
que los logros del Espíritu cuando convence a una alma de pecado. ¿Cómo hiciera usted si le dijera, mira, y tiene su derecho? Digamos que usted tiene una deuda de 10,000 talentos como aquel que le debí, ¿verdad? Y que iba a perder toda su familia, iba a terminar preso en la cárcel, iba a perder todo. Pero como se humilló y le pidió y le dijo que le tuviera misericordia, y tuvo misericordia el Señor de él y le perdonó toda la deuda. Digamos que usted tuviera una deuda de 10,000 talentos, estamos hablando ya de millones de dólares. ¿Cuál sería su reacción? Quizá usted brincara de contento, usted brincara de gozo, usted dijera, está bueno, alégrese, gócese, hay motivo. Pero ¿será así nuestra reacción cuando un alma viene a Cristo? ¿Ah? ¿Será así? Por ejemplo, estos eventos se hacen para que el pueblo sea edificado, bendecido, en la campaña que hicimos, y alma venga para Cristo. Con una alma no la paga ni todo el oro ni la plata del mundo. Por eso Jesús le dio el valor que nadie le daba a aquella mujer samaritana. Jesús vio el valor de esa alma. Andrés tenía ese sentido que tenía Jesús de darle valor a una sola alma, a una persona. No menosprecie a las personas, no las rechace, no sea egoísta con las personas, que lo que usted quiere para usted, deséelo para él, no para ella. Que lo que quiere para su matrimonio, quiéralo también para otro matrimonio. Lo que quiere para su familia, quiéralo para los otros hijos también. Aleluya. Por ejemplo, conozco el testimonio de alguien que Dios lo sacó de la calle, de la cuneta, arrastrado, hundido en los vicios, pero ahora es pastor. Ahora es pastor. Y yo le digo a mi esposa, le digo, si yo fuera miembro de él, si yo fuera miembro de ese pastor, quizás me pondría de posición 100%, porque que Dios levante a alguien de ahí es motivo de honra, es motivo de darle gloria al Señor, que si lo hizo con él lo va a hacer con otros también. ¿Está comprendiendo? Me estoy deteniendo bastante ahí. Pero él apreció el valor de una alma, de una persona como individuo. ¿De acuerdo? Ahora, no solamente él trajo a Andrés, no solamente trajo a este muchacho, y ya conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Para los demás discípulos no había solución, pero Andrés de inmediatamente lo trajo Jesús, no le dijo, pero Andrés buscó la solución y trajo a ese muchacho. Aquí está este muchacho, aquí está este niño. Y ya sabemos lo que pasó. Jesús tomó aquellos panes, aquellos pececillos, lo levantó al cielo, le dio gracias al Padre, lo bendijo y luego le dijo al discípulo, hagan contar a la gente y comiencen ustedes a repartir. Y de aquella canasta, pan y pececillo bien calentito del cielo. Andrés le dio el valor a ese muchacho y Jesús usó la vida de ese muchacho, de esos panes, para bendecir a una multitud. ¿Se da cuenta? Que eso pequeño, eso poco que tú tienes a veces, es lo que Dios va a usar para bendecir a muchos. Tráeme la vasija, dijo el profeta, de la que tenga, tráela, vasija. Y vas a llenarla. El aceite, la masa ahí siempre va a estar. Pero a veces nosotros decimos que es un puñado de harina, un poco de aceite, pero en las manos de Dios es bendecido, en las manos de Dios es multiplicado, en las manos de Dios hay milagros. Pon en las manos de Dios esas cosas pequeñas, insignificantes, pon todo en las manos de Dios y Dios lo va a prosperar, lo va a bendecir. Que no tengamos esa mentalidad que no, si yo no tengo nada de aquí allá, no tengo oro ni plata, dijo. A veces la gente piensa tener cosas grandes o abundancia. No, el Señor quiere que aprendas a valorar
demostrar lo poco que tú tienes en Dios es bastante. Ahora veamos otra cena en la cual aparece Andrés. Juan 12:20. Más adelantito, Juan capítulo 12, versículo 20. Veamos ahí, y es la escena donde nos muestra a unos griegos que querían ver a Jesús. 12, Evangelio de Juan 12, 20. Ya llegaron, ¿verdad? Están rápido ustedes. Qué bueno. Había cierto griego entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Oiga, griego específico. Estos pues se acercaron primero a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuándo quieren ver a Jesús? Pronto le veremos. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron ¿a quién? A Jesús. Hasta ahí vamos a leer. Pueden existir muchas interrogantes. Los griegos querían conocer a Jesús. Habían subido al templo de Jerusalén a adorar. Aquí dice que Andrés, Felipe, Pedro, Jacobo eran de Bethsaida, es decir, de la región de Galilea. O sea que están retirados a la ciudad de Jerusalén. Ahora los griegos le dicen a Felipe: queremos ver a Jesús, queremos conocer a Jesús. ¿Se recuerda cuando el chiquitito Zaqueo quería ver a Jesús? Pero a causa de la multitud no podía ver porque era pequeño de estatura. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Lo que hizo Zaqueo es correr y subirse a un árbol sicómoro, ¿verdad? Para poder ver a Jesús. Era un hombre rico. O sea que hasta los ricos tienen necesidad. Hay ricos que quieren conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces, él subió y Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, date prisa, porque es necesario que yo pose en tu casa hoy. Y él se bajó de prisa, lo recibió en su casa, hizo un gran banquete, invitó a sus amigos y ahí se regocijó en el Señor. Y ese hombre fue salvo aquel día porque quería ver a Jesús. ¿Qué significa eso? Que todo aquel que quiere conocer a Jesús, que quiere venir a Jesús, puede venir. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Más bien Jesús hace la invitación: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Jesús invita. Entonces él no va a rechazar a alguien que quiere conocerle. Cuando Andrés escuchó de Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios, él y Juan siguieron a Jesús, y Jesús le dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: ¿dónde mora? Ven y ve. Jesús no va a rechazar si nosotros venimos con la actitud del corazón que queremos conocer. Amén. Ahora, vinieron a Felipe. ¿Por qué Felipe no se lo dijo directamente a Jesús? ¿Por qué? Piense. ¿Por qué no se le dijo? Alguien que llega a participar en eso, ¿por qué cree que Felipe no fue directamente donde Jesús y se lo dijo? A ver, ¿quién quiere? Diga. Es que es bien común cuando van a evangelizar. ¿Cómo te da pena? Por timidez o por pena. ¿Ya? ¿Alguien más? Porque pensó que quizás él no entendía el protocolo de Jesús y decía: a lo mejor este es el momento para que Jesús lo atienda. Está muy ocupado, eso que no puede atender. Como algunos dicen: no, Dios está ocupado en tantos problemas que cómo va a atender. Qué mentalidad, ¿verdad? ¿Por qué otra razón podría ser de que por qué no fue Felipe directamente donde Jesús? Porque conocía a Andrés, o sea, conocía la personalidad de él, como él era intelectual, como vimos anteriormente, un nivel personal. Por ahí viene el asunto. Por ahí viene el asunto. A lo mejor podría ser de que Felipe no tenía la total confianza más como Andrés con Jesús. Y otra cosa puede ser lo que decía nuestra hermana, de que a lo mejor el protocolo no era el momento para que Jesús atendiera a los griegos.
tomando en cuenta que Jesús vino primero a los judíos, después a los gentiles. Pero a lo que voy es que Andrés no vaciló. Andrés directamente fue a Jesús y le hizo saber a Jesús de que había unos griegos que querían verlo, que querían conocerlo. O sea que Andrés le daba el valor que los judíos, escuche bien, los judíos no le daban el valor que corresponde a un gentil. Los judíos a los gentiles lo miraban como personas despreciables, como personas o animales inmundos. Había un rechazo, un desprecio, como un racismo, podríamos decir, muy fuerte. Mas sin embargo, vimos a Andrés que él le dio el valor. Él pudo quizás canalizar y poder ver la necesidad que había en aquellos griegos, porque necesidad hay en el corazón del hombre y solamente Dios puede suplir cada una de sus necesidades. El hombre puede ser rico como Zaqueo, el hombre puede tener una posición política o social en esta vida, puede ser académicamente bien preparado o teológicamente bien preparado como Nicodemo, pero si no conoce a Cristo, si no tiene a Cristo, esa persona siempre va a estar falto de Jesús. ¿Están comprendiendo? Ahora, aquí dice que Andrés se lo hizo ver a Jesús. Es decir, siempre vemos el ministerio de Andrés trayendo gente a Cristo. Trajo a Pedro, trajo al muchacho joven, se podría decir que era un niño, un adolescente, y ahora trajo a uno griego. No sé si están visualizando, ¿verdad?, el tipo de gente que estaba trayendo Andrés. Un judío, un familiar, primeramente. Ahora vemos de que él trajo a un muchacho, la juventud, y luego trae a unos griegos, gentiles. Entonces ese era el ministerio de Andrés, traer gente a Cristo. Ese es el ministerio también de la iglesia. Quizás no todos pueden predicar a las multitudes, no pueden estar frente a una audiencia, pero a través de tu testimonio, a través de tus acciones, a través de tus palabras, personalmente puedes persuadir a alguno de que venga a Cristo. Aleluya. Y a eso voy. De que una de las formas, está comprobada, más efectivas del evangelismo es uno a uno, sobre la base de lo personal, lo individual. Lo más efectivo es una alma a la vez. Un alma a la vez. Y eso está comprobado a través de las estadísticas en las iglesias, que han florecido y han crecido cuando se mantienen aún en la sana doctrina de que la mayoría de la iglesia ha crecido por el testimonio de alguien, porque alguien llegó e invitó a la gente a la iglesia, y todo eso se da. Ahora, por eso es que el testimonio de Cristo en nuestra vida es fundamental para traer gente a Cristo. Ahora, si leemos el ministerio de Pedro, él le predicó a multitudes, ¿de acuerdo? Pero si vemos el ministerio de Andrés, él no le predicó a multitudes. O sea, era radicalmente opuesto el método. Pero el método de Andrés desde el inicio trajo fruto, fue efectivo. En cambio, el de Pedro tuvo que venir el Pentecostés, porque aún andando con Jesús, él quería cortarle la cabeza a la gente que se pusiera. Y si hablamos de Juan y Jacob, ellos querían abrir el cielo y que descendiera fuego y tirarlos vivos al infierno, en las almas. Entonces, pero Andrés desde el inicio fue efectivo en su ministerio, porque la evangelización es efectiva uno a la vez, da testimonio. Por eso que Jesús le dijo a aquel joven que fue libertado de las cadenas, al endemoniado gadareno, cuando Jesús hizo la obra de liberación, de sanidad y de salvación. Entonces él quiso seguir a Jesús,
Y Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y dile y cuéntale la gran misericordia que Dios ha tenido contigo. Cuéntale. Y dice la Biblia que él fue no solo por toda Decápolis, él anduvo testificando de lo que Cristo había hecho en su vida. De igual manera la mujer samaritana fue a testificar a Samaria. Entonces el evangelismo se vuelve efectivo cuando es personal, es individual, donde nosotros le hablamos a alguien de Cristo, aunque al momento quizás no van a resultar algo efectivo, pero cuando viene de parte del Espíritu que está en nosotros, esa palabra, ese testimonio va a ser efecto, porque va a llegar un momento que esa persona va a pasar por una necesidad, pero el Espíritu le va a recordar: tu hermano, mi siervo, mi sierva ya te habló, ya tienes una oportunidad, él va a la iglesia. ¿Por qué no le decís que te lleve a la iglesia? ¿Están comprendiendo, verdad? Aquí les hablaba acerca de un testimonio, ¿verdad?, que ha existido en la historia de la iglesia. Y había un hombre que se llamaba Edward Kimball. Edward Kimball era un maestro de escuela dominical, vivía en Boston, y el Espíritu lo inquietó a buscar a un joven llamado Moody. Este joven Moody trabajaba en una zapatería, limpiando zapatos, ordenándolos en los estantes. Entonces Kimball tuvo una gran lucha entre sí, porque él decía: ¿cómo voy a ir a este joven a hablarle de Cristo? Está en horario de trabajo, voy a interrumpirlo. A lo mejor en ese tiempo ser cristiano pues significaba a veces la burla de otros o el rechazo de otras personas. Entonces, sin embargo, él fue a la zapatería y se acercó al joven Moody y le presentó a Cristo, le habló de Cristo a su vida, la necesidad de su alma, que necesitaba salvación y que Cristo era la respuesta, la solución. Entonces Kimball salió. Él narra en su testimonio de que no se acuerda ni de las palabras que le dijo, que quizás no fue muy elocuente, exacto con lo que le dijo, pero le habló de su necesidad y del amor de Cristo. ¿Qué sucede? Que este muchacho llamado Moody decidió ir a la iglesia. Él era un joven rudo, era un hombre que no estaba bien enseñado, educado, pero él fue a la clase dominical de Kimball, y ahí el joven Moody fue enseñado, instruido en las escrituras, y él conoció a Jesucristo. Y este Moody creció bajo las enseñanzas de las escrituras y se convirtió en un gran instrumento de Dios, en lo cual este hombre hizo seminarios, hay comentaristas acerca del evangelio, y que ha bendecido a multitudes de personas en el mundo. Él preparó gente para liderazgo en diferentes áreas de la iglesia, y también preparó misioneros para enviarlo en varias partes del mundo a ese joven. No le predicó a una multitud aquel maestro de escuela dominical, le predicó a un joven, pero a través de este joven el evangelio llegó a multitudes. Si usted busca ahí quién era Moody, le va a tirar esto. Ahora, en segundo lugar, Andrés apreció el valor de una persona, de un alma. Pero también, en segundo lugar, Andrés aprendió a valorar los dones insignificantes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Levante la mano que son creyentes. Muchas veces nosotros anhelamos el don de otro. ¿Por qué? Porque a veces quizás es más visible, más atractivo, digámoslo así. Ahora, 1 Corintios 12:31, Pablo dice: procurar los dones mejores. Dice así, ¿verdad? Procurar los dones mejores. Pero yo les muestro un excelente camino, un más excelente camino. Y en el capítulo 13 de 1 Corintios comienza a hablar del amor. Que si yo hablo lenguas angelicales, y si yo hablo todas las lenguas y no tengo amor, soy como címbalo que suena.
¿verdad? Como metal que suena o címbalo que retiñe, si no tengo amor. Entonces, ¿qué significa eso? De que cuando se tienen dones, a todos Dios nos ha dado un don. Por lo menos cada cristiano tiene un don, por lo menos uno. Y quizás no ha aprendido a valorarlo y a ponerlo por obra el que tiene y está anhelando a otro. La Biblia dice que anhelemos los dones mejores, pero Dios quiere que nosotros le demos valor lo que Él ya nos dio. Porque cuando nosotros ponemos en función lo poco que nos haya dado, si es que es poco, llamémoslo así, entonces el Señor va a añadir más. ¿Están comprendiendo? Entonces, Andrés le daba el valor. Por ejemplo, en Mateo 25, a partir del 14 al 30, nos habla de 3 tipos de personas que recibieron dones, que le llaman talento, o que recibieron ministerio. A uno se le dio 5 talentos, ¿de acuerdo? 5 talentos. A otro se le dio ¿cuánto? 2 talentos. ¿Y a otro? ¿Qué hizo el que se le dieron 5 talentos? Lo multiplicó, ¿verdad? Y ganó otros 5 sobre los 5, eran 10. Y al que se le dio 2, de igual manera. Pero al que se le dio 1, ¿qué hizo? ¿Y qué pasó cuando a que se le dieron 1 y cuando vino el Señor, qué se hicieron? Se lo quitaron. ¿Y se lo dieron a quién? Al que tenía más. Al que tenía más. El que recibió 1 no valoró el que tenía. No lo valoró. Por eso que al que tiene se le va a dar más. Pero aún lo que no tiene se le será quitado. Es decir, aquello que ya tiene pero que no sabe valorar, se le va a quitar. Aleluya. Por eso el que no produce nada en este reino será echado al fuego. Es que si usted ha sido salvo, ha recibido el don del Espíritu, usted ha recibido dones del Espíritu, por lo menos a alguien tuvo que haberse ganado en toda su vida. Si no, no es salvo, perdónenme. Pero alguien que es salvo, sin duda alguna el Espíritu lo va a usar para salvar a uno que sea. Y si gana a su suegra, es una gran victoria. Ahora, volviendo sobre la base del incidente que narramos al principio. Ahora, para Felipe y para los demás discípulos, dijeron, bueno, Felipe dijo 200 denarios. No es nada. No le dio valor. Igualmente dijeron los demás discípulos. Pero Andrés le dio valor a esos 5 panes y esos 2 pececillos. ¿Están comprendiendo? Ya me imagino la reacción de los otros discípulos de Pedro. Que ya está una regañada, se llevó a Andrés de Pedro. Pero le dio valor a esos dones insignificantes que no son a veces muy visibles. Ahora, el Evangelio de Mateo 14:15, busque Mateo 14:15. Ahí nos narra el Evangelio de Mateo que los discípulos le dicen a Jesús que despida a la gente. Mateo 14:15, veamos ahí qué nos dice. ¿Llegó? Tan rápido ahora ustedes. Dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. A veces los discípulos queriéndole dar orden a Jesús, ¿verdad? Entonces ya la noche venía. Y los discípulos le dijeron, mira, despide la multitud, Jesús. Pero cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan nuevamente, nos narra
Y Jesús ahí mismo también, Mateo le dice, no tienen necesidad que se vayan, denle ustedes de comer, denle ustedes que comer. Andrés reaccionó ahí. Andrés reaccionó. Entonces Jesús nos pone muchas veces y nos pide que hagamos algo que humanamente nosotros, en nuestra humanidad o habilidad humana, no lo podemos hacer. Pero Jesús nos está recordando, en ustedes yo he depositado talento, dones, en ustedes he depositado algo especial. Denle ustedes de comer, en ustedes hay pan, en ustedes yo les he dado la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Jehová. Que como Dios le dio de comer a los hijos de Israel en el desierto, no fue Moisés, fue Dios. También el Hijo del Hombre va a dar de comer a muchos. No, si son los panes, no. Con eso el Señor se va a glorificar. Sácale, comparte un pan de lo que tiene a tu vecino y ya vas a ver cómo Dios va a multiplicar los panes. Y después te va a dar muchos panes para que alimente a otros. Aleluya. Para que alimentes a otros. Santo es su nombre. Gracias, Jesús. Entonces Andrés se activó el toma ahí y trajo a Jesús. Entonces él le dio valor a esos dones insignificantes, pero que son de gran utilidad cuando los ponemos delante de Jesús y nos dejamos usar por el Señor. Como los 24 ancianos que rinden sus coronas, aquí está, Señor. ¿Están comprendiendo? La corona no es para agradecer a nosotros, es para darle honor al Rey que vive por los siglos de los siglos. Qué gran lección se llevaron los discípulos. Ahora, los discípulos estaban diciendo a Jesús, despide a la gente, que vayan a buscar, que se rebusque a ver qué comen por allá. No le dijo eso. No tiene necesidad que se vayan. A usted Dios le da pan aquí. Usted le da de comer Dios aquí. Entonces deje de comer a otros. No se haga glotón. Entonces de eso se trata. Ahora, una gran lección que se llevaron los discípulos en ese momento. ¿Cómo quedaron los ojos de los discípulos después? Ya me imagino Jesús, ¿no? Que ustedes nos estaban mandando que fueran a buscar qué comer. Sí, yo soy el pan de vida, hijitos míos. El que coma de mí nunca tendrá hambre, y el que bebe de mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida, denle ustedes de comer. Hablen de mí, testifiquen de mí, díganle que yo soy el pan de vida. Eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Cómo se sentía Pedro y los otros discípulos dando pan y 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 pan? El poder de dar. Dios te multiplica todo lo que da cuando obedece su palabra. ¿Está comprendiendo, verdad? Qué lección. Ahora, veamos, Jesús cuenta una historia y también le da otra lección a los discípulos. En Lucas 21, nosotros vemos algo especial ahí. Lucas 21, veamos ahí. Lucas 21, a partir del versículo 1, nos habla de una anciana viuda y pobre. Lucas 21:1. ¿Ya llegaron? Muy bien, leemos, dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas. ¿A dónde? En el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí sus 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué razón? Porque todos aquellos echaban para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, oiga bien, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Dice 2 blancas. 2 blancas equivalía a una cuarta parte de un denario, que era el salario de un día. O sea, era poco.
Era algunos centavos de denarios que ella daba. ¿Se cree que podría ser tal quizás menos de $1 que ella estaba dando? Ahora, los ricos daban, ¿verdad? Como era el arca de las ofrendas, y se cree que donde Jesús estaba había como ciertas columnas que le impedían ver donde estaba ubicada el arca de las ofrendas. Entonces todo el mundo de los que estaban en el pueblo miraba los que echaban, pero Jesús no, o sea, Jesús ve todo. Él no necesita tener columna despejada, sino que Él ve todo. Entonces, cuando nosotros aún en esos detalles vemos, entonces Jesús vio los ricos echaban, ellos con gran fanfarrón echaban las ofrendas en el arca. Yo soy el que más ofrendo aquí, yo soy el que más diezmo aquí, ¿verdad? Y ellos se exaltaban porque así eran muchos de los judíos, de los religiosos. Pero de repente Jesús vio una mujer viuda, pobre, que echó dos blancas, nada comparado en la cantidad de los ricos, pero dice que era pobre, que echó de todo su sustento. ¿Qué significa? De que era pobre porque le costaba ganarse el pan de cada día. A los ricos no de los que les sobraba. Es que de acuerdo, Dios te prospere, así tienes que bendecir la obra. Y esta viuda pobre, y Jesús dijo, esta viuda, quizás para muchos es insignificante su ofrenda, su don, su talento, su trabajo, pero delante de Dios tiene un gran valor. Tiene un gran valor. Jesús le dio otra lección a los discípulos. Ustedes quizás ponen en alta estima a esos ricos, pero si supiera que yo los he bendecido a esos ricos y no han dado realmente como esta viuda, porque un día vamos a dar cuenta de cada centavo que hemos recibido del Señor también. Aleluya. ¿Qué lección? Es darle valor a las cosas pequeñas, a las almas, a la obra del Señor. Es darle valor a esos dones insignificantes que Dios te ha dado, que puede servir para bendecir a muchas personas, para darle de comer a muchas personas. Aleluya. Si Dios te da pan abundante, es para que tú compartas el pan. Si Dios te da otras cosas abundantes, para que tú compartas con otros también. El que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Así es el evangelio. ¿De acuerdo? Entonces hay que darle valor. No, pastor, si yo ore por mí para que Dios me dé un buen trabajo, me dé una buena empresa. Y a veces se ora, Dios se la da y después se olvida y ya ni a la iglesia viene después. Aleluya. Pero Jesús nos da lecciones, que apreciemos cada cosa que Él nos da, sepamos administrarlas y que Dios las va a multiplicar, las va a bendecir. ¿Están entendiendo? En tercer lugar, Andrés le dio el valor a una sola alma, le dio el valor a los dones insignificantes, pero también le dio un gran valor al servicio que no sobresale. Él prestaba su servicio en aquello que muchas veces no sobresale. ¿Están comprendiendo? Ahí se cumple la palabra. Efesios 6:6. Quiero que vaya ahí. Efesios 6:6. Andrés prestaba un servicio que no sobresale, que está en el anonimato, que no es reconocido, que no es premiado, pero que tiene un gran valor delante de Dios. Cuando servimos a Dios de corazón, entonces nuestra actitud va a ser aprobada delante de Dios. Veamos lo que dice Efesios 6:6. ¿Ya llegaron ahí? Leamos juntos. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como que siervos de Cristo. No como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Hay alguien que viene a veces amargado a servir, como al Señor y no a los
hombre, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, o sea, siervo o sea, libre. Entonces, Andrés prestaba un servicio que no sobresalía, que no llamaba mucho la atención, que no era reconocido, que no era aplaudido por la gente, pero que era aprobado delante de Dios. No como si viendo al ojo los que quieren agradar para ganar alguna posición, como Jacobo y Juan, que querían una posición, o Pedro quería una posición, sino que él servía sin esperar nada a cambio, un servicio que no sobresalía, pero que sabía de que esa era la voluntad del Señor. ¿Están comprendiendo? Entonces él le dio el valor a ese servicio, que a veces quizás no es reconocido, no es muy sobresaliente, pero que lo hace de corazón. Lo hace de corazón. Y así nos pide el Señor que hagamos de corazón y de buena voluntad. No para agradar al pastor, no para agradar al líder, no para agradar al jefe de una empresa, sino para agradar a Dios. ¿De acuerdo? Que lo que no se ve, lo que no sobresale, lo que está en el anonimato, pero Dios está viendo. Y el que ve en los secretos, lo que tú haces te va a recompensar en público, y aunque nadie se dé cuenta. Denle fuerte ese aplauso, Señor. Aunque nadie te valore, aunque quizás te critique, pero delante del Señor tiene un gran valor ese servicio. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Nadie quería lavar los pies, y ahí incluido hasta Andrés. Ahí se fue hasta Andrés, pero Jesús tuvo que capacitar más a Andrés porque le faltaba todavía, y él comenzó a lavar. Algo que significa: tú me vas a lavar los pies. No, dijo Pedro, no me lave los pies, jamás nunca. Gran reprendida que hay, no tendrás parte conmigo. Y así, Señor, llame todo. No, cabezón, no es todo. Nadie le daba valor a ese servicio. Era el más insignificante en Israel, el lavar los pies a alguien polvoso. Pero tiene un gran valor delante de Dios. Sea grande, sea pequeño lo que hagamos de corazón. ¿De acuerdo? Cuando Jesús contrató a aquellos para ir a trabajar a su viña, uno los halló en la plaza en tal hora, otro los halló en el camino en tal hora, otro los halló bailando ahí en la plaza. Ven a trabajar. Y por último, halló como a las 4 ya, 5 de la tarde a otro. Vayan a mi viña a trabajar. Ellos fueron obedeciendo. A la hora de la paga, comienza a pagarle al que llegó de último y le da un denario. Y el que había llegado desde la mañana dijo: no, a mí me va a dar, si este por 1 hora le dio un denario, yo he trabajado 10 horas, me va a dar por lo menos 10 denarios. La sorpresa es que le dio un denario también, y le reclamaron al Señor. El Señor no es injusto. Era el trato que Dios había hecho con ellos, y Él puede disponer de lo que Él quiere y darlo a quien Él quiere. A este le doy más y le doy más, ¿y qué? A este. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Dios le da más, pero más le va a demandar a ese que le da más. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que al que le da más, que produzca más, y le da menos al que le da menos, para que aprenda a valorar lo que tiene y pueda añadirle más. ¿Están comprendiendo? Entonces, Andrés aprendió a valorar el servicio que no sobresalía ante los ojos de los hombres, pero delante de Dios tiene una gran recompensa. Yo creo que todos queremos ser recompensados por Dios, ¿verdad? Aleluya. Un ejemplo, en Mateo 6, vamos a Mateo 6. Mateo 6, veamos, Jesús habló algo bien interesante. Mateo 6. Mire, guardaos, dice, versículo 1, guardaos
de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. Es decir, que los fariseos, ellos hacían cosas, servían a Dios, pero para ser vistos por los hombres. Jesús dijo: de otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, versículo 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles. Recuerden la sinagoga, los ricos que daban la ofrenda, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, la alabanza de los hombres. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y dicen que están evangelizando, están predicando el evangelio en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora vayamos al versículo 16 y dice: cuando ayunéis, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, aséate, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. Cualquier obra de caridad, servicio que preste, no lo haga para ser visto de los hombres, para recibir alabanza de los hombres o para alimentar su ego. No, sea para la gloria de Dios y beneficio de otros, sin esperar recompensa del hombre, sin esperar alabanza del hombre, sino esperar la recompensa que viene de arriba de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Entonces Andrés era de eso, prestaba su servicio, aunque no sobresalía. ¿De acuerdo? Y eso es bien recompensado. Ahora, hay algo que me impacta la vida de una anciana que habla Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38. Lucas habla y dice que esta mujer anciana se llamaba Ana. Era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y dice de que pasó o se casó, era virgen y se casó con su esposo, y solamente vivió con su esposo 7 años. Y había pasado 84 años viuda. Escuche bien: 84 más 7 años son 91 años. ¿Cuánto tenía cuando se casó con su esposa? Con su esposo no lo sabemos. Se cree que para esa época podían tener 14, 15, 16 años, 17 años cuando se casó. Entonces su edad podría andar entre los 105 o 109 años. Ahora, esta viuda, ahí dice, no se apartaba del templo ni de día ni de noche. Y ella le servía al Señor. ¿Cómo le servía al Señor? Con ayuno y oración. Más de 100 años ayunaba. Dígame usted, a veces ese servicio, ella le servía directamente al Señor. Cuando tú oras, cuando tú adoras, cuando tú ayunas, cuando tú te conectas con Dios, le estás ministrando al Señor mismo directamente a Él. Y eso va a producir y va a traer una bendición para aquellos por los cuales se ora y se clama. Esta mujer viuda podía decir: no, yo tengo 100 años, los ancianos que están aquí, no, Señor, ya la fuerza me fueron, la juventud se me fueron, yo quisiera andar con el pastor allá en campaña y todo, pero yo le digo, hermana, sus oraciones andan conmigo. Ustedes están ministrando en la presencia del Señor. Esas oraciones, esos ayunos, esa oración delante de Dios tiene un gran valor,
Dice que le servía al Señor con oraciones y ayuno. Ya mi vida, la viejita no tiene nada que hacer, solo en la iglesia pasa. ¿No le he dicho a usted? Solo en la iglesia pasa. Aleluya. Entonces, estamos comprendiendo, ¿verdad? Tenemos que aprender a valorar a las personas tal como son, como el Señor las valoró. Sí, así es. Tenemos que valorar lo que Él nos ha dado, los dones, los talentos que Dios te da. Valóralo. No envidies a otro. No anheles lo que tiene otro. Si Dios tiene suficiente para ti. El que tiene hambre y sed de justicia, Dios lo sacia. Valora ese servicio que no, si el pastor, digamos, solo a lavar los baños me pone, solo a la limpieza me pone el pastor, o solo aquí en la puerta me pone el Señor, y a veces ni bien lo haces y te estás quejando. ¿Y qué te pone? En otro puesto más privilegiado, que solo a esto y lo otro. Valóralo. Sí. Los que están en el infierno lo valoran lo que tú tienes. Los que están en la cárcel valoran lo que tú tienes. Aleluya. Los que están en los hospitales a punto de morir, valoremos lo que nosotros tenemos. Tenemos más por qué dar gracias a Dios y alabanza a Dios que quejarnos por las desgracias que nos puedan pasar, sabiendo que Dios está en cualquier situación que nosotros podamos estar pasando. ¿Comprende eso, hermano? Ahora, Andrés, escuche bien esto. No se nos habla mucho de Andrés, pero lo que se sabe, nunca predicó a multitudes. Nunca. Tampoco nunca fundó una iglesia, que se sepa. Nunca escribió una epístola. Y en ninguna epístola él es mencionado. Aún el libro de los Hechos, después del Pentecostés, no dice nada de Andrés. ¿Están comprendiendo? Ahora, según la tradición y el historiador de los primeros 3 siglos de la iglesia, Eusebio de Cesarea, narra de que Andrés fue al norte, llevó el evangelio hasta el norte, a una ciudad que se llama Escita en Rusia. Se cree que llegó hasta allá Andrés con su tipo de mensaje de evangelismo que él tenía, llevando el evangelio. Por eso que Andrés es el patrono de Rusia, y no solamente el patrono de Rusia, sino también de Escocia. Lo consideran así. Ahora, según todos las historias acerca de Andrés, concuerdan de que él fue crucificado en forma de X, no así cruz, sino una cruz X. Se cree que fue de esa manera crucificado, así terminó su vida. Pero ¿por qué razón fue llevado a la crucifixión? Se cree que porque él le predicó a la esposa de un gobernador romano, ella se convirtió y el emperador enfureció, el gobernador enfureció, y entonces quiso que su esposa negara su fe en Jesús, la cual dijo: no me negaré. Entonces, en represalia, el gobernador mandó a traer a Andrés y lo colgaron en esa cruz X y lo crucificaron. La Biblia no lo dice, pero según las historias, en este caso de Eusebio, primer historiador de la iglesia, dice que durante 2 días ahí pasó Andrés crucificado. Durante esos 2 días le estaba predicando a la gente que pasaba por ahí, le decía que se volvieran de sus malos caminos y que vinieran a Cristo para el perdón de sus pecados y fueran salvos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Andrés se mantuvo fiel a su llamado, fiel a su fe, fiel a su ministerio, que
no estamos muchas veces dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan? Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús y sabes el valor que Él ha pagado por ti, entonces tú le das valor a lo que Él te da. Andrés fue uno de esos. Entonces, démosle valor a un alma, a esos dones, esos talentos, habilidades que le ha dado, a ese servicio, por muy insignificante que sea, hagámoslo como para el Señor. Y te aseguro que Dios te va a recompensar y te va a añadir más a eso poco que tú consideras poco. Comencemos a valorar esas cosas y vamos a tener grandes bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Aprendió de Andrés? Amén. Así